Hemos llegado hoy al quinto y último sermón sobre los dos últimos capítulos del Apocalipsis. Ha sido un recorrido a través del exterior y el interior de la Jerusalén celeste. Incluso en este sermón, pues me voy a centrar en lo que es verdaderamente la parte relativa, me he centrado en la parte relativa a las visiones, pero sí que quería dedicar una especial atención a la segunda lista de los que están excluidos. Es curioso que había dedicado el capítulo anterior al 21, el libro de San Juan, a precisamente hablar de la condenación, del juicio. Y Dios quiere en el último capítulo volver a hacer una segunda lista de los que están excluidos. Hay dos listas en esos dos últimos capítulos. Como que quisiera, en medio de esa visión de gloria, de majestad, de felicidad, recordar este misterio de la exclusión. Benditos son todos los que lavan sus vestiduras, para que ellos tengan derecho al árbol de la vida y puedan entrar a la ciudad por las puertas. Lavar las ropas. Hemos insistido tantas veces en la misa en este aspecto del lavar. Solo hay un bautismo, pero recordamos esa necesidad de purificación y de gracia, porque no solamente se quita, también se da continuamente en las misas la palabra de Dios, y al final vuelve a hacerlo el Señor. Benditos aquellos que lavan sus vestiduras. Y entonces en el siguiente versículo, no me voy a repetir lo que ya comencé diciendo ayer, va a ser una continuación. Dice una serie de categorías. De nuevo digo lo que dije en la primera lista. Aquí es Dios el que escoge sobre qué quiere poner el acento. Podría haber puesto otras categorías. Pero de hecho, de entre todas ellas, ya al final de la Biblia, la última parte de advertencia por parte de Dios antes de la eternidad van a ser estas. Dice, fuera, se refiere fuera de la muralla de la Jerusalén, que desciende del cielo, fuera los perros. Voy a decir la lista entera y después me detengo. Los que hacen maleficios, los fornicadores, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la falsedad. ¿Quiénes son los perros? Pues curiosamente no hay textos sobre este asunto en la literatura judía de la época. Los que han investigado esto pensaban que iban a encontrar y que era algo normal, pues no. Sí que aparecen los perros en varios versículos de la Biblia, pero no en el sentido en el que lo dice la mujer sirofenicia. Cuando dice, pero también cuando los hijos han comido, los perros comen las migajas. Está claro que ella usa ese sentido como símbolo de gentil. Es muy lógico, porque el perro, aun teniendo nobleza, aun teniendo características buenas, no es un hijo de la familia. Entonces aquí dice, fuera los gentiles. Claro, después dice
otra serie de cosas que ya son más duras, más pecados mayores, los que hacen maleficios, los brujos, los fornicadores, los asesinos, pero ¿por qué también los gentiles? Bueno, quizás aquí lo que está queriendo decir Dios es, digo quizás, porque es una interpretación, cada uno puede tener la suya, pero se me ocurre que lo que está diciendo es, si después de todas las gracias que Dios ha dado para que alguien se acerque a Él, si después del juicio una persona mantiene en su corazón ese espíritu de gentilidad, es decir, el pecado de los ángeles, voy a ser autónomo de Dios, pues Dios lo va a respetar. Por eso esta primera categoría, que puede sorprender tanto, está muy bien puesta. La primera cosa es la más leve, digámoslo así. Quiero ser autónomo, autónomos, la propia ley. Dios, si uno quiere marcharse de casa, después de toda la historia humana, del juicio final, como el hijo pródigo, lo va a respetar. Este espíritu de gentilidad, en el fondo, es el del hijo que se marcha. Ya solo por eso Dios lo respeta. Fuera los perros. No se me ocurre otra explicación. Está hablando, evidentemente, por perro de gentilidad espiritual. No es un hijo. La siguiente categoría, los brujos, los que hacen maleficios. Claro, aquí es más evidente el por qué. Han tenido parte con el padre de la mentira, con los poderes de las tinieblas. Es decir, los que viven en autonomía, los perros, y los que tienen parte con el poder de las tinieblas. La siguiente es los fornicadores. Evidentemente, esta categoría nos da también claridad de que no es el que ha pecado de fornicación, sino el que mantiene en sí mismo el pecado de fornicación. No el que pecó, sino el que sigue siendo. Claro, estamos hablando de después de la resurrección. Con lo cual, lo que nos viene a decir Dios es el Espíritu. El Espíritu es el que, a pesar de todo, no ha cambiado. Hay una lujuria interior, aunque a lo mejor ya en este momento ya nunca pueda satisfacerse. Aquí nos da la medida de todo lo demás. No es lo que se cometió, es mantenerlo. Porque, fijaros, Jesús dice, aquel que ha mirado a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Entonces, cuando dice, ¿quiénes son los fornicadores? La inmensa mayoría de los seres humanos que ha habido en la historia. Con lo cual, la medida, por lo tanto, es el mantenerse, no el haberlo cometido. La siguiente categoría son los asesinos. Esta no requiere mucha explicación, es una aberración, una perversión tan clara que, pues, el que se mantenga así con ese espíritu, pues no puede entrar. Y los idólatras. Y acaba. Y todo el que ama y practica la falsedad. El que ama y la practica. Hay gente que la practica con desagrado, pero hay gente que llega a amar la falsedad. Fijaos que estas seis categorías nos están hablando de qué son los obstáculos que impiden
el acceso a las hojas que produce cada mes ese árbol de la vida del que hablábamos ayer. Hojas que son medicinales. Fijaos que hemos dedicado en las últimas semanas varios sermones tocando el tema de la fe que salva, no las obras, la fe que salva. Y recordad lo que dije, se puede dar la vuelta a esto, como si fuera un calcetín. Si la fe es lo que salva y no las obras, al mismo tiempo lo que condena no son las obras, sino el espíritu que impide que la gracia salve. Porque las obras del mal que podamos hacer siempre son muy limitadas frente a toda la eternidad. Hayamos hecho el mal que hayamos hecho, se puede pagar, si no en 100 años, o en 1000 años, o en 3000 millones de años. Si uno ha matado a media humanidad con armas atómicas, de acuerdo, puede estar excluido de Dios 18.000 trillones de años, pero al final pagará su deuda. Perdona nuestras deudas, como decimos en el Padre Nuestro. Pero Jesús lo dijo, el único pecado que no se perdonará ni en esta era, aion, ni en la futura, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Fijaos el paralelismo la simetría tan perfecta entre la doctrina de Romanos de la fe que salva, no las obras, y esta otra doctrina acerca de la condenación. Al mismo tiempo que Dios ha delineado las características del espíritu que se condena, brujería, fornicación, asesinato, idolatría, también nos ha mostrado la importancia de las obras, porque los reyes traerán sus tesoros a la Jerusalén celestial. Los tesoros materiales allí no importan para nada, además que serán destruidos en las 7 trompetas y las 7 copas de la ira, no habrá nada que llevar. Son los tesoros espirituales. No son esos tesoros espirituales los que salvan, pero son los que ornan esa nueva Jerusalén. Son los que dan la medida de la felicidad que va a haber allí, el espíritu de cada uno. Así que esta lista es importante, porque estos capítulos nos han descrito en varios lugares la descripción de cómo es el espíritu de los que entran y el espíritu de los que no van a entrar. Después dice en el versículo 17, el espíritu y la esposa dicen, ven, y que todo el que escucha diga, ven, y el que tenga sed que venga, y el que desea tomar el agua de la vida como un don. Fijaos la contraposición entre fuera, que es la palabra que aparece, fuera los perros y los tal, y después que todo el que escucha venga. Por un lado se dice todo y por otro lado se dice fuera. Aquí nos da la respuesta a esa cuestión que siempre se ha planteado, esa tensión entre la universalidad de la salvación. Hay gente que piensa, todos se salvan. Y es verdad, hay versículos en que los brazos de Dios están tan abiertos que parece imposible que nadie sea abrazado por Él. Pero este versículo 17 va precedido del anterior que dice, fuera. Y es Dios el que habla. Aquí vemos en todo esto
la explicación también a la doctrina paulina de la salvación por la fe, pero también en conjunción con lo que dice Santiago. Si uno tiene fe, esa fe va a florecer en obras, porque es algo vivo, es inevitable. La enseñanza entre el ven y cualquiera, todos pueden entrar, todos no van a entrar de hecho. Y acabo este sermón, el versículo 20 dice: entonces el que testifica estas cosas dice: ciertamente voy a venir pronto. Toda la historia humana al lado de la eternidad nos parecerá tan breve, tan breve. Pero también hay otro sentido. Para cada ser humano, Jesús viene pronto. Todos vamos a pasar un apocalipsis personal en la vejez, en la enfermedad, en el final de la vida. Para todos se va a cumplir el proceso destructivo de los 7 sellos. Por eso para todos se cumple: ciertamente voy a venir pronto. Si nos dijeran el Apocalipsis va a ser dentro de 70 años, nos parecería muy pronto. Pues no lo dudes, tú que me escuchas, no en 70 años, sino en 50 o en 30 o en 20 te viene el Apocalipsis a ti. Aunque el mundo siga existiendo, se van a cumplir todos los versículos de esa destrucción. Y acaba este último capítulo del último libro de la Biblia con estas palabras: amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor Jesús. Una afirmación. La verdad es que si nosotros hubiéramos compuesto el libro, de hecho algunos traductores mal traducido ponen el amén al final de todo, pero no, va antes del versículo 21 en los papiros. Amén. Pero después añade: ven, Señor Jesús. Es decir, amén a todo lo que se ha dicho hasta ahora en el Apocalipsis y en el fondo en toda la Biblia. Y después el alma tiene ese deseo: ven, Señor Jesús. Lo que hemos escuchado y a lo que hemos dicho amén se responde con una oración. Y entonces viene el versículo 21, que dice, hay un versículo más, podría parecer que todo acaba allí: la gracia del Señor Jesús sea con todos los santos. Y ahora sí dice amén. La gracia del Señor. Al final, con lo que se acaba es con este deseo, oración, de que la gracia venga a todos los santos. La gracia. Habíamos hablado de este río del agua viva que brota del trono. La gracia, el don espiritual que viene a las almas. Toda la Biblia acaba con esta petición de una sola cosa: la gracia que viene a las almas. No vida material o salud o riquezas, o la gracia. El Antiguo Testamento, cuando por fin van a entrar a la tierra prometida, las bendiciones son materiales. Os daré cosechas, tal, tendréis paz de los enemigos, vida larga. En el Nuevo Testamento es la gracia. Y entonces sí, amén, finalmente. Que todos nosotros ansiemos, busquemos la gracia que cambia los corazones de los hombres, y lo podemos buscar ya ahora mismo en esta misa. Después de haber escuchado la palabra, aunque haya sido cortito el Evangelio que hemos leído,
ahora viene, después de la escucha, la búsqueda de la gracia, que emanará de este trono del Cordero que es este altar.